Buenos días. Hoy voy a mostrar otra partida del Campeonato Centroamericano y del Caribe que se está realizando en El Salvador. Ya les había mostrado una partida del gran maestro Bernal González, donde perdió con su compatriota, el maestro Fide Chinchilla. En este momento voy a mostrar una partida de Bernal contra el maestro internacional Lemis Arias. Lemis Arias es un jugador muy fuerte, es de origen hondureño, aunque se desarrolló ajedrecísticamente en El Salvador. Es un gran esfuerzo de la hermana República del Salvador, ya que acogió a Lemis hace ya muchísimos años. Él está desde 1998 allá en El Salvador jugando por ese país. Vamos a ver un pequeño detalle de aperturas muy básicos antes de empezar la partida. La jugada más agresiva contra E4 se conoce que es D5. El detalle por el que no es una de las jugadas más comunes es que después de E por D5, dama por D5, el blanco al hacer caballo C3 gana un tiempo amenazando a la dama. Eso pues ya se conoce en Escandinava y gracias a esos detalles uno sabe que cuando el blanco controla, coloca el peón en C3, pues le quita su casilla al caballo. Entonces jugadas contra E4 como D5 ganan fuerza. Regresando a la partida, a E4 C5, el, la Alapin, la jugada C3, es una jugada no muy común, pero conocida por todos los ajedrecistas como una opción muy interesante contra la siciliana. Y en esta posición, la principal jugada es D5, ya que si el blanco come, las negras comen. También se puede hacer caballo F6, pero si alguien es un jugador de D5 contra la Alapin, una forma interesante de jugar es como hizo Bernal en la partida. Caballo F3. Y Lemis, un jugador con un repertorio muy sólido, hizo D6, donde todavía no se define si va a jugar alguna dragón o una Naxos o algo así. El detalle está en que Bernal hizo C3, una jugada muy interesante, donde ya la jugada D5 pierde fuerza porque el negro la haría en dos tiempos y puede dar un tiempo en la apertura no es recomendable. Por lo que caballo F6 es la jugada por mucho en esta posición. También se puede hacer caballo C3 y a D4 siempre caballo F6, una posición muy interesante. Pero caballo F6, sigamos con la partida. En este momento hay muchas jugadas posibles y Bernal hace alfil E2. Habrá personas que preguntan por qué el blanco regala el peón de E4. Lo que pasa es que caballo por E4 ya se conoce como un terrible error de apertura por la jugada dama A4 jaque, que al mismo tiempo amenaza el caballo, por lo que las negras perderían pieza. Obviamente el negro no va a caer en ese tipo de jugadas y tranquilamente sigue con su desarrollo. A caballo BD7 no es la más común, caballo C6 suele ser más común o G6, pero caballo D7 es perfectamente jugable. D3 no se puede regalar el peón D4. Y ahora B6, una jugada interesante de parte del negro con ciertos esquemas posicionales. Bernal tranquilamente sigue con el desarrollo en roque y alfil B7, que esa es la idea. Las negras quieren presionar el peón D4. Podrían incluso hacer jugadas como C4, ya que si se captura pierden la blanca del peón D4 y las negras tendrían un par de peones más en el centro. Bernal hace torre 1, una jugada lógica. Y en ese momento Lemis se decide por E6. En esta posición existe tanto G6 como E6. Son jugadas perfectamente jugables y E6 tiene su idea. El blanco, uno de los objetivos de esta apertura es el blanco terminar el desarrollo. Así que alfil F1 y cuando el blanco termine el desarrollo quizá hacer D4. El negro sigue con el desarrollo de sus piezas, alfil E7 es perfectamente lógico. El blanco pues tiene que seguir
De momento, el alfil de C1 no tiene muy claro dónde va a ir, así que por eso hace caballo B de 2. Al jugar enroque, ya que las blancas han logrado un control del centro bueno, ahora sí se deciden hacer D4. La posición es perfectamente jugable. La posición de parte de las negras es muy buena. C por D4 es la jugada principal. Y después de C por D4 se pueden hacer muchas ideas. La principal es torre C8, ya que si nos fijamos bien, el desarrollo de las negras es bastante bueno. Pero el blanco, al tener los peones un poco más centralizados, está muy bien también. En esta posición, la jugada principal es alfil de 3. Regresando el alfil, es cierto, se pierde un tiempo, pero el alfil de 3 queda perfectamente ubicado. Bernal, muy consistente con la posición, decide hacer B3 para desarrollar su alfil vía B2 posiblemente. El negro hace una jugada que es buena desde el punto de vista práctico, torre E8, pero la posición de las negras es un poco, o sea, tiene un poco espacio, entonces tienen que tener mucho cuidado. El blanco sigue con su idea, alfil B2, y lo normal en estas posiciones es hacer jugadas tipo D5, luchando por el control del centro. El negro hace alfil F8, el blanco pues sigue con su desarrollo, alfil de 3, una jugada muy lógica. Si se fijan, los dos alfiles están viendo hacia el enroque de las negras. El blanco aparentemente ha perdido algunos tiempos, pero no se nota realmente y su control del centro es muy bueno. La posición es bastante igualada, pero una cosa es que sea igualada y otra cosa es que las negras tienen que jugar con mucho cuidado. Antes había mencionado que la idea de 5 era interesante, solo que en ese momento cuando el negro hace D5, ya no es tan interesante. El detalle es que a E5, ¿dónde va el caballo? No puede ir a D7, no puede ir a E8, a E4 perdería un peón, G4 el caballo estaría muy mal ubicado, un poco raro. El negro decide hacer caballo H5. El problema es que este caballo no está defendido. La idea original es llevar quizá el caballo a F4. Esa es la idea posiblemente. El detalle está en que después de G3 el caballo tiene serios problemas de ubicación. Se podría esperar jugadas como G6. Lo que pasa es que eso debilita el enroque. Pero si no, el caballo va a caer porque no tiene casillas. El caballo tiene problemas y es amenazado. Por lo que el negro decide hacer F5. Pero F5 es una jugada un poco extraña. El problema está en que después de F por E, es cierto, el caballo se reagrupa, pero las negras decidieron hacer dama por. La jugada predecible es caballo H por F6, pero las negras decidieron hacer dama por F6. Y tenemos un esquema muy similar al de la francesa, con E6 y D5. De momento el alfil de A6 no está haciendo, el alfil de B7 no está haciendo nada, y hay que tener cuidado. En este momento el alfil puede atacar el caballo de D7 y clavarlo gracias a la torre en E8, porque el problema de las negras es que el caballo de H5 no tiene jugada. Después de alfil B5 se amenaza la sencilla alfil por D7 y a la pieza que capture, caballo E5, el caballo amenazaría D7 y la dama amenazaría el caballo de H5. Porque las negras necesitan hacer algo como alfil C6 para evitarlo. El detalle está en que ahora viene alfil A6 y la torre no queda muy bien ubicada en C7.
Las blancas continúan con una jugada muy lógica. Si uno viene, siempre es bueno preguntar a las piezas que desean hacer. Y realmente la única pieza blanca que no está haciendo nada es la torre de A1, por lo que torre C1 es una jugada muy lógica. Y llegamos a esta posición. Las negras tienen que tener algo de cuidado. Su caballo sigue en el aire en H5. Deciden reagrupar con dama de 8. Y ahora torre C2. Hay muchas ideas en esta posición. Y doblar torres en la columna C es una de ellas. El caballo regresa, no se puede quedar toda la vida en H5. Y ahora caballo G5. Una jugada interesante, está comiéndose el peón de E6. ¿Cómo se defiende ese peón? El negro decide hacer caballo B8. Está amenazando el alfil, por lo que gana un tiempo. No se puede comer en E6 por eso. Pero el alfil regresa a D3. Y ahora el alfil está viendo muy mal al rey. En ese momento la posición de las negras es muy complicada. Alfil D7 es un error muy grave. La forma más fácil de ganar en esta posición era torre por C7, única dama por. Y después de dama B1 la posición de las negras es terrible. H6 no se puede hacer por alfil H7 jaque, donde es mate a la siguiente. Si el rey se mueve, caballo F7 mate. Y si se captura, pues dama por H7 es mate. Entonces tendría que, después de dama B1, tendría el negro que debilitar la posición con G6. Pero eso permite jugadas como alfil por G6, destruyendo la posición de las negras. No se puede capturar porque dama por G6, el rey está totalmente destruido. Si el rey se mueve, caballo F7 es mate. Y si el alfil tapa, pues dama F7 jaque, rey se quita y caballo por E6. Al amenazar la dama y al alfil, obliga a torre por. Y después de torre por E6, pues las blancas tienen ventaja de material y un ataque muy muy fuerte. En la partida siguió después de alfil D7, siguió primero caballo F3, caballo de F3, intentando llegar a la casilla de 5. La presión de las blancas sigue siendo muy muy fuerte. Quizá H6 para quitarse ese malvado caballo de G5. El negro hizo alfil de 6, pero alfil de 6 se encuentra con caballo E5, una jugada muy fuerte que hace que las negras estén en serios problemas. Si se captura en E5, el problema es que después de D por E5, el caballo de F6 es donde se mueve. No puede moverse a 8, ni a D7, ni a G8, ni a H7. A H5 y G4 es capturado, entonces solo le queda E4. Pero al comer en E4, la sencilla torre por E4 destruye la defensa de las negras. Si se captura el peón, dama H5 primero, se está dando mate en H7. Y el negro pues tiene que hacer algo como H6. A lo que se pueden hacer muchas jugadas como caballo por E4, donde la amenaza caballo F6 jaque es muy molesta. Por ejemplo, torre por C2, alfil por C2, dama E7, caballo D6, la posición de las negras es muy muy incómoda. Y si se mueve, la gran diagonal después de dama G6 es decisiva. Se amenaza dama H7, que sería mate. La única esperanza es pues defenderse sacrificando la calidad de vuelta, con una posición muy muy incómoda. En la partida, después de caballo E5, el negro decide hacer alfil C8 y después de torre por C7, dama por C7, las negras se rindieron después de caballo por H7. Resulta que caballo por H7 se amenaza caballo por F6, no se puede capturar porque viene alfil por H7 jaque, seguido de dama H5 jaque y la captura de la torre en E8 que no tiene defensa, lo cual dejaría la posición de las negras totalmente perdidas. Las negras decidieron abandonar después de caballo por H7. Una excelente partida de el gran maestro Bernal, demostrando que
cualquiera puede perder una partida, como vimos que perdió con Chinchilla, pero que los buenos jugadores pues siguen aunque pierdan una partida. Después de esa pérdida, él ha ganado todas las demás. De momento va en primer lugar en el torneo. Veremos cómo termina. Eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado esta partida. Y gracias por su atención.